cada persona, Señor, que está en este lugar, aunque tal vez piense que Él vino o porque Él quiso venir, pero yo creo, Señor, que tú, Señor, tienes control de nuestra vida. Y Dios mío, tú nos has traído en esta mañana a tu casa para hablarnos, Señor, Esta mañana, Dios mío, queremos, Señor, confiar totalmente en ti, Señor, en lo que tú quieres hablarnos y podamos recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Y no solamente recibirla, sino, Dios mío, guardarla en nuestro corazón, Señor. Y, Dios mío, ver la manera de ponerla en práctica, porque es lo más importante, Señor, que tú demandas de nosotros. Gracias por cada persona que está en esta mañana. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que no haya ninguna distracción en este momento, que podamos darte este tiempo a ti, Señor, como un tiempo muy especial, Dios mío, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más. En esta mañana, hermanos, en esta mañana vamos a empezar, o quiero empezar una nueva serie basada en un pequeño libro de la Biblia, que es el libro de Primera de Tesalonicenses. Pero quiero empezar haciendo la pregunta: ¿cómo se define a un cristiano? Anteriormente, hermanos, se decía que, bueno, si tú no eras hindú o budista o judío, entonces todos los demás eran cristianos, ya sea fueras católico, pues metodista, presbiteriano, etcétera. Todos se definían, si no eres budista o no eres hindú o no eres judío, entonces eras cristiano. Pero aparentemente, hermanos, la gente ahora tiene una nueva idea, porque hay gente que cuando ellos escuchan la palabra cristiano, ellos quieren una definición diferente. Y ya no solamente porque tú digas que eres bautista, o eres pentecostés, o eres presbiteriano, sino que como que hay algo nuevo, una nueva definición con respecto a qué es ser un cristiano. ¿Cómo se define a un cristiano? O también podríamos pensar cuál es la diferencia entre ser cristiano y ser miembro de una iglesia. Porque vamos a ver, hermanos, que no es lo mismo. Ahora nosotros tal vez no notamos, o tal vez todo el mundo dice: yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre ser cristiano y ser miembro de una iglesia. Como dije, esta mañana empezamos una nueva serie en un pequeño libro de la Biblia que se llama Primera de Tesalonicenses. Yo tengo muchos años en el cristianismo y la verdad he oído muy pocos mensajes en ese libro, aunque se predica mucho acerca de la segunda venida del Señor y algunas cosas, pero hay muchas cosas que voy a mencionar en esta mañana que están en este libro, que a veces yo no he escuchado muchos mensajes en este libro. Pero antes de entrar, hermanos, quiero mencionar algunos hechos importantes acerca de Primera de Tesalonicenses para que tengamos una idea de qué es este libro. 4 cosas que necesitas saber. En primer lugar, este es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Los eruditos, hermanos de la Biblia, lo ubican aproximadamente en el año 50 o 51 después de Jesucristo. Lo que significa, hermanos, que este libro fue escrito unos 18 años solamente después de que vivió y murió el Señor Jesús. Y como tal, hermanos, es una de las primeras fotografías, por decir así, que tenemos de la iglesia cristiana en el comienzo. Es de hecho, hermanos, es nuestro documento misionero más antiguo.
Los únicos libros que tal vez sean más antiguos que Primera de Tesalonicenses son Gálatas y Santiago. Y esos libros son más o menos 1 o 2 años más antiguos. Entonces, el primer hecho que tienes que saber es de que es el libro uno de los libros más antiguos. En segundo lugar, este es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. Contiene solo 89 versos. O sea, si tú quieres leerlo, ¿verdad?, de una sola sentada, o sea, como unos 40 minutos, lo puedes leer todo el libro. Tercera cosa, es uno de los libros más fáciles de entender. A diferencia de Romanos, por ejemplo, no hay mucha teología complicada que entender en este libro. Todo lo que Pablo escribe aquí es simple, es claro, es directo. No es un tratado, digamos, doctrinal que pueda levantar algunas preguntas difíciles. Es una carta joven a una iglesia, una carta corta, a una iglesia joven. Y la corta cosa, hermanos, es de que es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. En 5 cortos capítulos, Pablo trata una serie de verdades. Y algunos de los temas incluyen, por ejemplo, la conversión verdadera, que vamos a ver ahora y la semana que entra. Habla de la integridad, habla de la compasión, la palabra de Dios, habla de las recompensas celestiales, habla del sufrimiento, de la oración, de la pureza moral, del trabajo arduo, habla de la segunda venida de Cristo, el rol espiritual de los líderes, ¿verdad?, el tratar con gente difícil y el probar los dones espirituales. Entonces, es una serie de temas muy importantes que trata este libro. Por eso digo que es de los más prácticos del Nuevo Testamento. Y por el hecho de que es tan claro este libro, es un gran libro también para predicar. O sea, es muy sencillo. Es también un gran libro para los nuevos convertidos. O sea, cualquiera puede entender el mensaje de Primera de Tesalonicenses. Ahora, algo de trasfondo que necesitamos saber. En primer lugar, en Hechos 17, del 1 al 9, ahí en ese pasaje registra la historia de la fundación de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, hermanos, era un puerto marítimo. Más bien dicho, ahí registra la historia de la fundación de la iglesia en Tesalónica. La ciudad de Tesalónica era un puerto marítimo en la antigua Grecia. Como tal, hermanos, era un lugar importante para cruzar cuando se viajaba de este a oeste. El puerto era un puerto muy grande, tenía mucho espacio, entonces atraía a barcos de cada lugar del mar Mediterráneo. En el siglo II, los romanos construyeron una especie de carreteras que le llamaron la Vía Egnatia. Es Vía Egnatia. Y este era un sistema de carreteras que conectaba a Roma con Asia, la parte de Asia, hacia el este, o sea, hacia el este. Entonces, este sistema de carreteras pasaba por Tesalónica. Entonces, por lo tanto, este lugar era un centro estratégico. Cualquier cosa que pasaba ahí, pronto era conocida en cualquier otra parte. Ahora, la población, hermanos, consistía en 4 grupos principales: griegos, romanos, judíos y orientales. La mayoría de la gente eran personas que adoraban ídolos paganos. El apóstol Pablo, hermanos, visitó Tesalónica en su segundo viaje misionero. Después de predicar en la sinagoga local durante 3 días de reposo, o sea que como unos 15 días más o menos, él fue forzado a irse bajo la presión de los judíos, quienes agitaron a los hombres del lugar. Eso está en Hechos, la cita que les di. Entonces el ministerio breve de Pablo en ese lugar dio lugar a una pequeña congregación compuesta mayormente de griegos convertidos, junto con algunos creyentes judíos y algunas mujeres líderes en el pueblo. Era, hermanos, claramente una congregación predominantemente gentil, o sea, casi todos eran gentiles, no había casi judíos. Ahora, para entender esta carta necesitamos conocer un hecho muy importante, y eso es algo importante que quiero decirles. Pablo, hermanos, dejó Tesalónica antes de lo que él realmente quería. Su salida prematura causó que muchos de los creyentes jóvenes se preguntaran acerca de él y de su salida, y de su ministerio,
y algunos fueron tentados a renunciar a su fe bajo esa continua y fuerte presión. O sea que ellos no se explicaban por qué Pablo se había ido luego, nomás fue muy corta su visita. Ahora, después de dejar Tesalónica, Pablo fue a Atenas. Desde Atenas él envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaba esta iglesia, mientras que él se fue solo a Corinto. Timoteo, hermanos, eventualmente le reportó a Pablo el estado de esta joven iglesia. Y evidentemente Timoteo le dijo a Pablo que la iglesia estaba haciendo las cosas bien, pero que estaban bajo una intensa presión a rendirse. O sea, que ellos querían, de alguna manera había mucha presión y ellos querían abandonar el asunto. Se habían esparcido rumores acerca de la salida tan precipitada de Pablo. Y como digo, tal vez ellos preguntaban, ¿por qué Pablo no se quedó más tiempo? ¿Por qué se fue? Aunque Pablo quería regresar, las circunstancias lo detuvieron, no pudo regresar, y por lo tanto él escribió una carta de ánimo a esta joven iglesia, y esta carta es lo que llamamos la primera de los tesalonicenses. Entonces le dije todo esto para sentar una base, un trasfondo de quién era esta iglesia a la cual Pablo le estaba hablando. Ahora entonces, entramos en el bosquejo. En primer lugar, vemos el corazón del gran apóstol Pablo. Esta carta, hermano, revela el corazón de Pablo más que ninguna otra carta que él escribió. Si nosotros quisiéramos saber lo que Pablo creía, si tú quieres saber lo que Pablo creía, entonces tienes que leer Romanos. Pero si queremos saber cómo era Pablo como persona, debemos de leer Primera de Tesalonicenses. Y la carta empieza de esta manera. Fíjense, del 1 al 3 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué animadoras, que con todo el contexto que vimos, ¿verdad? Qué animadoras debieron haber sido estas palabras de apertura, ¿verdad? A la joven congregación hecha enteramente de nuevos creyentes. Todo lo que Pablo escribe aquí está dirigido a levantar sus espíritus. Ellos eran la iglesia de Dios. Ellos conocían al Señor Jesucristo. Habían experimentado la gracia y la paz de Dios. Pablo, hermanos, oraba por ellos. Él daba gracias a Dios por ellos siempre. Ahora, consideremos, hermanos, las actitudes cristianas que aquí menciona Pablo. Dice, la obra, ¿verdad?, ocasionada por su amor, el trabajo, ¿verdad?, que procedía de su fe y la constancia que fluía de su esperanza. Estas tres cosas, hermanos, describen la vida cristiana completa, la cual, ¿verdad?, comienza con la fe, continúa con el amor y culmina en la esperanza de la vida eterna. Si ustedes alguna vez han visto en otras ocasiones las cartas de Pablo, casi siempre menciona esto: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Nosotros nacimos en una iglesia que así se llamaba: Iglesia, Fe, Esperanza y Caridad. O sea que porque son, hermanos, describen la vida cristiana completa. Otra vez, la vida cristiana empieza con la fe, continúa con el amor y culmina en la esperanza de vida eterna. Entonces, si los tesalonicenses se preguntaban cómo se sentía Pablo acerca de ellos, y si fueron tentados a dudar de la obra de Dios en medio de ellos, solo necesitaban leer y releer estos primeros versos. O sea, Dios había estado obrando poderosamente en esas pocas semanas en Tesalónica, y Pablo hace ese hecho muy claro. Entonces, otra vez, es una introducción muy importante, porque esta gente estaba dudando y como que tenían deseos de irse, pero cuando les escribe eso, otra vez, cada vez que ellos leían eso,
O sea, cada vez que ellos tenían tal vez digamos, de irse, ¿verdad? Ellos dudaban y tal vez ellos tenían ese deseo de irse. Solamente con leer estas palabras, ellos tenían ánimo. Ahora, con eso como introducción, los siguientes versos tratan con el tema de su conversión. Paso a paso, hermanos, Pablo menciona cómo estos antiguos paganos llegaron a ser seguidores devotos del Señor Jesucristo. Y eso es algo importante. Hay un autor, hermanos, que escribió un libro y dice lo siguiente: la gran necesidad de hoy en día es la conversión de gente religiosa, quien, aunque cree en Dios, se están apartando de Dios y no acercándose a Él. Y este autor sigue diciendo que la conversión auténtica siempre viene en respuesta al llamado de Dios y siempre resulta en una reorientación radical de toda la vida, cambia nuestra dirección y ese cambio resiste la prueba del tiempo. Y esto, hermanos, es lo que les había pasado a los tesalonicenses. Al revisar, hermanos, estos versos, tenemos que considerar, hermanos, y esto es importante, tenemos que considerar si nosotros realmente nos hemos o no nos hemos convertido verdaderamente al Señor Jesucristo. Es una pregunta, hermanos, muy importante para nosotros. Estamos empezando, hermanos, una nueva década, dijimos, un año, una nueva década, y yo creo que es bueno que empecemos viendo estas cosas. Lo que voy a hablar en esta mañana, hermanos, es algo que es muy importante para nosotros, porque el tema, verán, esta mañana es cómo se define a un cristiano. O sea, el hecho de que tú vengas a la iglesia, eso no quiere decir nada. Entonces vamos a ver en esta mañana qué es cómo se define aquí, qué es lo que dice aquí la palabra. Entonces, como digo, al revisar estos versos, porque todas las cosas que habían pasado a los tesalonicenses tienen que ver con un cambio radical de vida, un cambio radical de prioridades en ellos. Y entonces, como digo, al revisar estos versos, tenemos que considerar si nosotros nos hemos o no nos hemos convertido verdaderamente a Jesucristo. Y eso nos trae a la pregunta inicial: ¿cómo se define un cristiano? ¿O cuál es la diferencia entre un cristiano y un miembro de la iglesia? En primer lugar, empezamos con la preparación para la conversión. Y es con lo que empieza Pablo. Como cualquier buen maestro, Pablo empieza desde el mismo principio. Y hay unos versos, los primeros dos versos que vamos a considerar a continuación, ahí Pablo contesta la pregunta: ¿qué necesita pasar primero? ¿Qué necesita pasar primero, verdad, para que tú digas que eres convertido? Y él da dos respuestas. Para que una persona se convierta, dos cosas necesitan pasar primero: algo del lado de Dios y algo del lado humano. Y el lado de Dios, hermanos, necesita siempre venir primero. Entonces vemos el lado divino. Dice el verso 4: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. La Reina Valera dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero la Nueva Versión Internacional lo dice un poco más claro. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. Y esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué necesita pasar primero? La respuesta es Dios necesita escogerte. En términos teológicos, hermanos, esta es la doctrina de la elección, la cual simplemente significa que Dios escoge a aquellos que van a ser salvos. Ahorita voy a explicar un poco esto. La salvación empieza con el hecho de que Dios nos elige, no que nosotros elegimos a Dios. Ahora, yo sé que cuando vimos esto, ¿verdad? La doctrina de la elección, algunos tal vez nos perturbamos un poco, ¿verdad?, con esa verdad. Pero no debiera inquietarnos en lo absoluto esa verdad. ¿Por qué? Algunas veces parece que como que la elección, hermanos, es una elección arbitraria, en donde se eligen unos sobre otros, así solamente, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia enseña, hermanos, que esa elección emerge del amor de Dios. Es por eso que Pablo llama a estos nuevos creyentes hermanos amados por Dios.
O sea, la elección, hermanos, no es un instrumento o algo para enviar a las personas al infierno, sino para rescatarlas de ahí. Ahora, no voy a decir que entiendo todos los misterios acerca de esta doctrina de la elección, pero me enseña dos cosas que son seguras. En primer lugar, la salvación es una obra de Dios, no de hombres. Y en segundo lugar, todos los verdaderos creyentes estarán eternamente seguros. O sea, eso es todo lo que podemos entender de la doctrina de la elección. Entonces, el lado divino, entonces, la conversión empieza con la obra de Dios en la eternidad, su elección de salvar hombres y mujeres. Y luego viene el lado humano. El verso 5 dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Ahora, Pablo, hermanos, inmediatamente agrega la parte humana de la conversión. La elección de Dios fue hecha efectiva a través de la predicación del Evangelio a los tesalonicenses. O sea, la palabra fue predicada con el poder del Espíritu Santo, produciendo, hermanos, una profunda convicción en los corazones de los oyentes. Cuando él dice no con palabras solamente, él quiere decir que él no simplemente memorizó alguna presentación evangelística o tal vez algún mensaje cualquiera, tampoco se apoyó en la astucia o en su manera de hablar para convencerlos. Hermanos, ¿alguna vez algunos de ustedes se han preguntado por qué dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y responder de maneras opuestas? ¿Por qué es lo que a veces pasa? ¿Por qué dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y responder de maneras opuestas? Y la respuesta es que sucede porque uno oye las palabras, mientras que el otro oye el mensaje. O sea, el Espíritu Santo es quien toma las palabras humanas en la predicación y hace que adquieran vida dentro del corazón humano. Hermanos, eso es lo que nos anima a nosotros los que predicamos la palabra. Nunca sabemos cómo va a responder la gente. Todo lo que sé al estar predicando, ¿verdad?, es que Dios promete que su palabra nunca va a volver vacía. Siempre va a llevar a cabo su propósito, pero nunca yo sé por adelantado a quién va a tocar el sermón. Es por eso que debemos orar, ¿verdad?, por la predicación de la palabra, para que sea acompañada, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo, porque, hermanos, sin ese poder, aún el mejor predicador no hace nada por cambiar el corazón humano. Entonces, vemos ahí la parte divina, ¿verdad?, que es el que nos elige, y luego es la parte humana. Entonces, la preparación para la conversión. Ahora vemos la evidencia de la conversión. Pablo ahora se mueve a la evidencia de la conversión. En estos versos él contesta la pregunta, ¿qué es lo que debemos buscar ahora? ¿Qué es lo que debemos buscar en la persona que está convertida? Hay tres respuestas a esta pregunta y todas giran alrededor de cómo tú respondes a la palabra de Dios. En primer lugar, ellos recibieron la palabra. Verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí hay unas palabras muy interesantes, hermanos. Notemos que dice, hay una pequeña frase aquí que dice, en medio de gran tribulación. Otra versión dice, a pesar de gran tribulación. Otra versión dice, a pesar de que sufrieron mucho. Otra versión dice, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Esta palabra, hermanos, literalmente significa el ser presionados al límite. Trae la idea de estar debajo del dedo de una persona, sintiendo la presión empujándote hacia abajo. Luego dice, recibiendo. O sea, tiene la idea de abrir tu casa y corazón a otra persona. En este caso, hermanos, significa que los tesalonicenses estuvieron tan gozosos de ser salvos que no podían ser detenidos aún por la persecución, o sea que no había nada que los detuviera. Hermanos, se dice que esto normalmente no se ve aquí en este país. Esto se ve, hermanos, en lugares en donde el ser cristiano realmente cuesta
algo. Países como Haití, como la India, como Rusia. Las personas que han estado ahí como misioneros en esos lugares, ellos testifican que ellos han visto en esas personas un gozo más profundo que aquí en este país. Hermanos, aquí muchos tendemos a tomar nuestras bendiciones a la ligera. Y en esos lugares los misioneros dicen que han visto, ¿verdad? Que un día para ellos es un regalo, cada día es un regalo de Dios. Y cada vez que ellos se reúnen, cada domingo que ellos se reúnen, es como una verdadera fiesta, como una verdadera celebración en medio del sufrimiento. Entonces la conversión verdadera, hermanos, significa que tú continúas siguiendo a Cristo, aun cuando la situación se torna muy difícil. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque nosotros aquí a veces estamos acostumbrados, como digo, como todo tenemos, y no te puede ofender nadie, o no, la gente como que es muy así, ¿verdad? Y ya nada más por cualquier cosa ya te vas, se van, dejan el evangelio o dejan la iglesia y se van a buscar a otra. O sea que no hay mientras todo está bien, sigues al evangelio, pero mientras viene una cosa, la gente deja el evangelio. Y aquí esta gente dice que ellos, aún en la situación de sufrimiento, ellos continuaron. Entonces, en primer lugar, ellos recibieron la palabra. Ahora, en segundo lugar, ellos vivieron la palabra. Verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una vez más, ¿verdad? Tenemos que pensar eso. Pablo está escribiendo a esta iglesia joven en Tesalónica, una iglesia, ¿verdad?, a la cual Pablo llegó, fundó, pero se fue luego, y que ellos se sintieron, ¿verdad? Se sintieron pues que como tenían querían pues irse, no se me olvida la palabra, pero querían irse, ¿verdad? Ellos como que querían dejar la fe. Entonces Pablo les está escribiendo, y las palabras son palabras de ánimo, y está diciendo cómo ellos han permanecido, cómo ellos están viviendo su cristianismo. Ellos recibieron la palabra. En segundo lugar, ellos vivieron la palabra. De tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora, Tesalónica, hermanos, era la ciudad capital de la provincia de Macedonia. Entonces, cualquier cosa que pasaba ahí, eventualmente se expandía a través de la región. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Esa palabra ejemplo, hermanos, también se traduce como modelo. Hay unas versiones que dice han sido modelo. Y esa palabra modelo es la palabra griega tupos, la cual literalmente se refiere a la impresión dejada por una pieza de metal cuando es imprimida en el barro. O sea, esa es la impresión. O sea que habéis sido modelo, dice. Y aquí hay un gran secreto del evangelismo, hermanos. La mejor manera de ganar a otros, verá, al Señor, es por el ejemplo de tu propia vida cambiada. Hemos dicho, verá, muchas veces aquí, que el evangelismo vivido abre las puertas para el evangelismo hablado. Y esto es algo, hermanos, que a todos nos compete en esta mañana. Porque si nosotros realmente, si realmente tú eres convertido, o sea que tú eres un testimonio vivo donde quiera que estés. Posiblemente no todos tenemos esa habilidad de hablar la palabra, pero yo creo que sí podemos vivir de tal manera que la gente que está a tu alrededor, la gente que te está viendo, los vecinos. ¿Cuántos de ustedes saben que había antes un programa que se llamaba, muchos años, había un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, ¿verdad? Con un personaje llamado Pedro Ferriz hace muchos años. Pues hermanos, eso es cierto para los cristianos. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, hermanos, de que todo mundo los está vigilando. A lo mejor tú no te das cuenta, pero así es, especialmente pues como cristiano. El otro día me decía Irma que estaba platicando con una vecina y le dijo todo lo que hacemos nosotros, fíjese. Y con esa ni siquiera habla mucho. Oh, dice, ustedes salen a tales horas, ustedes hacen esto. O sea, todo sabía la mujer. Entonces, o sea que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué realmente estamos mostrándoles a ellos?
Otros tenemos vecinos que ellos saben que si tienen un problema pueden venir a orar con nosotros. Pero imagínense, hermanos, si diéramos otro tipo de testimonio, o sea que la gente se da cuenta. Y nosotros no podemos tal vez hablar, ¿verdad? Yo soy cristiano, algo si mira cómo estoy viviendo. O sea que porque la gente nos está viendo, o sea, no es que, claro, no saben lo que hay en nuestro corazón, o sea, no miran adentro, nos están viendo lo que hacemos. Por eso es que gracias a Dios, a veces hemos tenido la oportunidad de invitar a esta gente, ¿verdad? Que vienen y ellos son vecinos, o sea, saben cómo vivimos. Entonces, hay un gran secreto, como digo, para el evangelismo, es que la mejor manera de ganar a otros es el ejemplo de tu propia vida cambiada. Recordemos, hermanos, lo que Jesús le dijo al hombre que quería seguirlo. Ahí Mateo 5:19. ¿Se acuerda este endemoniado que después de que el Señor Jesús lo sana, él dice que quería seguir al Señor Jesús y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea que no me sigas a mí, o sea, vete a tu casa, ahí puedes testificar. Todos sabemos, hermanos, que un cliente satisfecho es la mejor promoción para cualquier producto. Entonces, el mejor lugar para ti de hacer un impacto para Cristo es en donde estás. O sea, no tienes que irte a lugares lejanos para ser misionero. Tú puedes empezar viviendo para Cristo y mostrando a otros la diferencia que Él hace en nuestra vida diaria. Sí, porque a veces decimos, yo quisiera irme de misionero a África, ¿verdad? No sé dónde. No, pues aquí. Y es más, ahora nosotros vivimos en lugares multiculturales, o sea que aquí tenemos de todo, gente de todo el mundo, donde podemos, no tenemos que irnos ya, aquí podemos hacerlo. Entonces, estoy hablando, hermanos, de la evidencia de la conversión en estos tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra, ellos vivieron la palabra, y en tercer lugar, hermanos, ellos hablaron la palabra. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense, hermanos, qué tremendo. O sea que Pablo no tenía ya necesidad de hablar de los demás porque estos habían testificado. Ahora, hay una palabra muy especial en este verso. Cuando Pablo dice que el mensaje se había divulgado, él usa un término, hermanos, que viene de un lenguaje musical, o sea, que viene de una orquesta. Significa dar un golpe fuerte al platillo. O sea que una orquesta no está tocando, de momento, ¡pras!, ¿verdad? Estaba esta mañana con el hermano Marco Tulio y me estaba diciendo, allá en el Buen Pastor antes había una orquesta, ¿tú la llegaste a ver? Digo, no, con esa orquesta uno no se podía dormir, porque estaba dormido y de momento, ¡pras!, sonaba esa cosa y todos gritábamos. No, a mí no me tocó. Pero, hermanos, eso exactamente lo que pasaba, fíjense, al compartir los de Tesalónica a Cristo, el mensaje resonó, retumbó a través de la región entera. En otras palabras, lo que pasaba en Tesalónica era rápidamente esparcido a toda la región. O sea, un comentarista dice, los tesalonicenses sonaban, ¿verdad esto? Y toda la provincia se levantaba, como que los tesalonicenses sonaban el tambor y toda la provincia se levantaba. Aquí entonces, hermanos, está la evidencia de conversión claramente explicada. En primer lugar, tú recibes gozosamente la palabra de Dios, luego tú la incorporas a tu diario vivir, y mientras lo haces, el mensaje del Evangelio resuena en cada dirección, y aquellos alrededor de ti empiezan a sentarse y a poner atención. Yo quiero, hermano, que tú pienses, yo voy a terminar la segunda parte de este mensaje la otra semana, pero quiero llegar hasta aquí solamente en esta mañana. La pregunta inicial es, ¿cómo se define a un cristiano? ¿O cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que va a la iglesia, o un miembro de una iglesia? Y aquí está muy clarito, hermanos. La evidencia, otra vez, de conversión claramente se explica acá. En primer lugar, tú recibes gozosamente la palabra de Dios.
luego tú la incorporas a tu diario vivir, o sea que la empiezas a vivir. Y mientras lo haces, entonces el Evangelio resuena en cada dirección y aquellos alrededor de ti empiezan a sentarse y a poner atención. Los tesalonicenses recibieron la palabra. ¿Hemos recibido la palabra? Ellos vivieron la palabra. ¿Estamos viviendo la palabra? Y ellos hablaron la palabra. Hermanos, tenemos que meditar nosotros en esta mañana. Otra vez, no solamente decir voy a la iglesia, ¿verdad? Soy cristiano porque voy a la iglesia. Dije al principio que ahora hay gente que está más profundamente preguntando, ¿qué es un cristiano realmente? Porque mucha gente dice, ¿verdad? Yo soy cristiano. O sea, cualquiera puede decir que es cristiano. El título de la serie, hermanos, es Viviendo en los últimos días. Y yo creo que estamos viendo en los últimos días. Y como decía hace un momento, si vamos a tener una década de bendición, una década de cosecha, tendremos que empezar meditando en esto. Y hermanos, yo espero que realmente nosotros podamos entender esto y podamos, hermanos, estar de acuerdo y decir, sí, he recibido la palabra. Sí, estoy viviendo la palabra. Y estoy hablando también de la palabra. Tal vez no con mis labios, ¿verdad? Tal vez, algunos, no todos somos así como muy para hablar, ¿verdad? Yo les confieso, yo soy muy penoso. O sea, realmente a mí casi yo no agarro conversación así con otros, ¿verdad? Les he platicado que a veces hemos estado con el hermano Rubén en algún lugar y él tiene una facilidad para luego empezar a hablar del Señor. Yo no tengo esa facilidad. Pero no por eso no podemos testificar. Yo creo que podemos testificar nosotros con nuestra vida. Ellos recibieron la palabra, ellos vivieron la palabra, ellos hablaron la palabra. Y eso, hermanos, es lo que nosotros también tenemos que hacer. Si realmente, hermanos, nosotros nos consideramos cristianos. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Sin duda que Dios nos va a hablar muchas cosas en esta serie. Yo puedo pedirte que por ninguna razón te pierdas. Van a ser muchas semanas que vamos a estudiar este libro. La semana que entra, como digo, con la ayuda de Dios vamos a ver la segunda parte de esto, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas muy importantes también. Póngase de pie en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, te damos. Señor, no podemos, Señor, simular, Dios mío, nada delante de ti. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Y Dios mío, a nosotros, Señor, los predicadores, tú nos has llamado a hablar la verdad, Señor. Y Dios mío, a veces, Señor, la verdad tal vez pueda ofender a alguien, pero es la verdad, Señor, ayúdanos a hacerlo. Porque Dios mío, tú eres el Rey, tú eres el principal, Señor. Eres el Señor. Esta mañana, Señor, te pido que, Señor, tú, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú pongas, Dios mío, esta convicción en el corazón de mis hermanos. Y que ellos puedan contestar, Señor, de una manera muy sincera esa pregunta. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente la forma en que estoy viviendo me defino yo como un cristiano? Esta mañana yo voy a pedir que si quieres pasar al altar y decirle al Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. A lo mejor tú esta mañana, al estar hablando la palabra, a lo mejor hay una área en tu vida en la cual dices, no estoy bien. Yo necesito cambiar, necesito que Dios me ayude. Yo creo que todos necesitamos más. Siempre necesitamos algo más de parte de Dios. Qué importante es reconocerlo y pedir la ayuda del Señor. Gracias, Señor, en esta mañana.